Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. Y en el día de hoy vamos a hablar de nuevo. Ustedes dirán, otra vez van a hablar de Charlie Kirk, pero lo que sucede es que cada día salen nuevas informaciones, nuevos titulares, todo lo que está sucediendo con la investigación. Pero lo más extraordinario que ha estado sucediendo es todo como le dicen en inglés, revival, toda la renovación que está habiendo en términos de la fe, los cristianos, lo que está pasando, la lucha de poderes entre izquierda y derecha, la guerra cultural, pero también la batalla espiritual. Hoy vamos a estar hablando un poco de por qué esto está pasando. Hay una cosa de trasfondo que mucha gente no sabía. Jesse Romero la mencionó en nuestro programa en Católicos para Católicos, y es que hay evidencia bastante fuerte de que Charlie Kirk estaba a 2 centímetros de hacerse católico, bien cercano a ese paso. Así que hoy vamos a hablar de eso y también vamos a estar hablando del legado de Charlie Kirk, porque pues como dije ya, cada día están saliendo más noticias. Incluso hoy, esta mañana, Jesse estaba leyendo que van a pedir que se hagan unas monedas para que conmemorar la muerte unos senadores quieren hacer eso, unas 400,000 monedas de plata, como conmemoración por el legado de Charlie Kirk. Incluso quieren poner en la moneda la frase bien hecho, siervo mío, una cosa así, la frase de la Biblia, que se me olvida cómo es que dice exactamente. Así que tenemos todas esas, siguen publicándose más y más noticias. Así que tenemos un buen programa en el día de hoy. Pues nada, Jesse, ¿por dónde quieres comenzar? Vamos a empezar con Charlie Kirk. Estuvo a un paso de convertirse al catolicismo. Pues el asesinato del joven líder conservador, evangélico, cristiano, Charlie Kirk, que ocurrió el pasado 10 de septiembre durante un acto en la Utah Valley University, ha sacudido tanto la política estadounidense como al mundo católico. Según reveló el periódico diocesano Angelus, que es de Los Ángeles, Charlie Kirk estaba a punto de dar un paso decisivo hacia la Iglesia Católica. El escritor Robert Brennan, él es hermano de obispo Joseph Brennan de Fresno, California. Este escritor narró el 18 de septiembre que el prelado, su hermano, el obispo Joseph Brennan, tuvo una conversación personal con Charlie Kirk apenas una semana antes de su muerte, durante un desayuno de oración en Visalia, California. En aquel encuentro, Charlie Kirk habló de su esposa católica y de sus hijos, con quienes solía asistir a misa. Dijo, estoy this close, estoy así de cerca, le dijo al obispo, admitiendo que se encontraba a un paso de abrazar la fe católica. Yo sé de eso por seguro, Luis, porque tengo muchos amigos que van a la parroquia que se llama Santa Bernadette en Scottsdale, Arizona, y te puedo decir que el último año y medio han visto a Charlie Kirk ahí en la Santa Misa los domingos. No recibe comunión ni recibe la esposa, pero los dos asisten a esa parroquia. Y también sé que durante la semana él asistía mucho a misa diaria ahí en Santa Bernadette en Scottsdale, Arizona. Y también te puedo decir que la semana que lo mataron, él estaba listo a ir a hacer una entrevista con el obispo Robert Barron en su programa, y me dicen muchos cerca a Charlie que ahí iba a dar su anuncio que se iba a convertir a la fe católica. Y también esto lo sé por seguro porque estaba viendo la televisión durante las eulogía de Charlie Kirk el pasado domingo, donde lo estaban pues alabando y dando testimonio de su vida. Y el pastor evangélico, él dijo, yo no he visto a Charlie Kirk
en mi iglesia como el último año. Él lo dijo, no lo ha visto. Sí, él dijo, yo tenía una relación muy cerca con él, pero no lo ha visto en más de un año y medio en mi iglesia. Por lo tanto, es una admisión que ya no estaba atendiendo a la iglesia evangélica. ¿Puedes seguir tú ahí, Luis? Sí, claro que sí. Dice, admiración por la Virgen María. Sí, en su columna, Brennan recordó además un reciente video en el que Kirk reconocía diferencias doctrinales con la iglesia, pero subrayaba la centralidad de la Virgen. Y estas son las palabras de él: no hablamos lo suficiente de María, no la veneramos lo suficiente, ella es la solución al feminismo tóxico en Estados Unidos. Esas fueron las palabras de Charlie Kirk. El columnista destacó lo providencial de ese testimonio. Qué apropiado que uno de los últimos videos de Charlie Kirk fuera sobre la mediadora por excelencia del tiempo y el espacio. En su propio camino, él se acercaba a ella y ahora estoy convencido de que ella le devuelve el favor. Así mismo es. Te quería preguntar, Jesse, no sé si quieres aclararle a la gente, porque algunas personas dirán, ¿pero cuál es la diferencia? Si tenía tendencias a convertirse al catolicismo o no, fue un buen hombre, defendió a Cristo, murió mártir por la causa, así no haya sido directamente renunciando a la fe, pero siempre estuvo practicando. Sabemos que sí cae el martirio. ¿Por qué es importante que se sepa que ya se iba a convertir a católico? ¿Cuál es la diferencia, Jesse? Porque él era uno de los jóvenes que tenía más influencia, no simplemente en los Estados Unidos, pero internacionalmente. Él tenía como 5 millones de jóvenes que lo seguían diario en las redes sociales. Y él daba un mensaje bien simple, bien fácil de seguir a Cristo, casen, tengan niños, sean respetuosos, sean fieles a sus esposas, trabajen duro, evangelicen. Él tenía como unos 7 puntos que él compartía todos los días con los jóvenes en sus redes sociales. Y él hizo una revolución él ha hecho más impacto a los jóvenes de la secundaria y del colegio que cualquier otra persona en los últimos 100 años. No le llegan cerca porque él supo cómo usar su personalidad, su juventud y las redes sociales. Y él hizo una compañía que era enorme, que se llama Turning Point USA. Y te voy a decir también porque es importante decir de por qué él se estaba convirtiendo. Porque Charlie Kirk era una persona que estaba enamorado de la verdad. Y la verdad es Jesús. Y él se estaba sintiendo, o él supo que había más que simplemente una iglesia evangélica donde se baila, se aplaude, alzas los brazos, escuchas las guitarras eléctricas, hay humo. Él supo que había algo más misterioso y se estaba él atrayendo, Dios lo estaba llamando más y más a la fe católica. Y te digo, si él hubiera convertido a la fe católica, él hubiera sido el joven católico más impactante en el mundo. Por eso es una tragedia. Uh-huh. Porque su organización, que se llama Turning Point, quiere decir punto de inflexión. Él estaba tratando de cambiar la cultura a los jóvenes que se enamoren de Jesucristo. Sí, no, y sabes que, Jesse, y seguimos con el artículo ahora, pero quería comentarte que algo que él llevó a cabo, que los revolucionarios no podían soportar, era el hecho de que él iba a las universidades. Como sabemos, si uno lee estos documentos y libros de Saul Alinsky y de otros, estos marxistas no se preocupaban tanto por los viejos, sino ellos van por los jóvenes. Ellos saben que una persona que ya tiene 40 años, 50 años, es bien difícil cambiarle las ideas, pero a los jovencitos, a los hijos de esos que son tan conservadores, a esos son los que vamos a reclutar. Esa es la idea marxista de ir a las universidades, infiltrar las universidades, infiltrar el entretenimiento, infiltrar la música, es influenciar esa nueva generación para que cuando los viejos nos muramos, ¿verdad? Fallezcamos, ya no vivamos aquí,
tengamos un diferente ambiente, ¿verdad? En el país. Y así lo han estado haciendo por décadas. Cuando uno mira la Revolución Francesa, cuando uno mira todo, siempre eran los estudiantes, los jóvenes, eran los que siempre la revolución ha estado utilizando por siglos. Charlie Kirk se va a las universidades y le tumba el kiosco, como decimos en mi país, a los revolucionarios, al ir allí y afrontarlo y confrontarlos y tener tantos jóvenes incluso cambiando su opinión. La revolución y obviamente Satanás no podía tolerar eso, porque es que entonces, diantre, si ahora no podemos convertir o cambiar al marxismo, a las leyes, a las cosas inmorales, al ateísmo, a los jóvenes, se nos va a caer todo, porque eso es lo que ellos han estado haciendo por muchísimo tiempo. Y Charlie Kirk dio con el tiro al blanco perfectamente al darse cuenta que el problema que nosotros estamos teniendo ahora, gran parte es en las universidades, es en las escuelas, son los jóvenes el problema. Porque están siendo indoctrinados en estos lugares. Y creo que eso, pues, lamentablemente le costó la vida, pero a la misma vez ha tenido una victoria, porque creo que ahora todos están dándose cuenta hacia dónde tenemos que mirar. No, muchos jóvenes, ellos quieren seguir los pasos de Charlie Kirk y quieren ellos utilizar los medios, las redes sociales para dar un mensaje, un llamado a los jóvenes a Cristo y a vivir una vida apegada a Dios, una vida con valores cristianos. Y por lo tanto, yo creo que Charlie Kirk en su muerte se ha multiplicado. Oh, sí, definitivamente. Voy a continuar. Iba a decir Charlie Jesse. Dice aquí, la muerte de Kirk ha suscitado una oleada de condolencias entre líderes católicos. El cardenal alemán Gerald Müller lo calificó como un mártir por Jesucristo. Wow. Y denunció como satánico el regocijo de algunos sectores hostiles a su fe y militancia. Aquí es bien importante esto, ¿verdad? Porque tenemos un cardenal diciendo que sí se puede catalogar un mártir por Jesucristo a este jovencito, a Charlie Kirk, pero también la actitud de muchos que han tratado de burlarse o de alegrarse por lo que pasó. No tan solo que es absurda o que es ofensiva, que es mala, que no debería estar pasando, sino que es satánica. O sea, dice el cardenal Müller, que eso me parece excelente. Por su parte, Christian Hawkins, presidenta de Students for Life of America y amiga cercana de Kirk, aseguró el 13 de septiembre que su muerte será un punto de inflexión para la nación. Desde el ámbito político, el presidente de Heritage Foundation, Kevin Roberts, destacó que la labor del joven activista devolvió la esperanza en el futuro de Estados Unidos a millones de personas. Comentarios, Jesse. También el cardenal Dolan de Nueva York ha mandado un elogio a Charlie Kirk. También el obispo de Fresno, el obispo Brennan, y también el obispo de San Francisco. Él también ha mandado un elogio a Charlie Kirk. Por lo tanto, ya varios obispos están hablando. También Bishop Barron ha hablado ha alabado a Charlie Kirk por su fortaleza y su cómo él iba a las universidades sin miedo. Por lo tanto, ya hay como 5 obispos con peso fuerte que están hablando favorablemente de Charlie Kirk. Qué bueno. Aunque la conferencia de obispo de Estados Unidos nunca dijo nada, ¿verdad? Que yo sepa. No, porque hay muchos liberales y modernistas y entre ellos, no van a decir ellos oficialmente, porque ahorita los que corren esa asamblea son modernistas. Por eso. Dice aquí, una vida cegada en plena misión. Charlie Kirk fue abatado a tiros mientras respondía preguntas del público en una parada de su gira, American Comeback Tour. Tenía 30 años y deja a su esposa, Erika France, junto a sus 2 hijos pequeños, una niña de 3 años y un niño de 1 año. La figura del joven conservador se había convertido en símbolo de resistencia cultural en Estados Unidos. Hoy sus últimos gestos de fe revelan un itinerario espiritual que, según quienes lo conocieron,
lo encaminaba hacia la plenitud del catolicismo. Amén. Hay aquí un comentario, dice aquí Fred, dice, Charlie Kirk molestaba demasiado a los progress woke, pero sobre todo al diablo, que se sirvió de un niñato desgraciado que había caído al lado oscuro. Otro comentario dice aquí, no me cabe la menor duda de que era más católico que muchísimos bautizados de facto. Por otro lado, el bautismo de deseo es verdadero bautismo, así lo enseña la Iglesia Católica, por supuesto. Otro dice, por sus frutos los conoceráis. Charlie Kirk habla de Jesús como con una naturalidad sobrenatural, promovió la familia y sus enemigos al matarlo le han dado a su mensaje el mayor altavoz. Yo no sabía quién era Charlie Kirk hasta el día que lo mataron. Y por fin alguien dice, igual que yo, no sabía quién era un cristiano consciente. Por lo tanto, hasta ha impactado a muchos en el mundo hispano. Sí, no, y en Europa y en todo, es impresionante. De verdad que los demonios ahora tienen que estar diciendo, metimos las patas aquí, ¿sabes? Lo hicimos mal. Exactamente. Yep. Sí, totalmente. Bueno, vámonos entonces al legado, Jesse. Sí, vamos a hablar sobre el legado de Charlie Kirk, decir la verdad sin miedo. ¿Quieres compartir bien rápido? Sí, claro que sí. ¿Quién fue el joven líder conservador asesinado a sangre fría, sus batallas y su estilo? ¿Por qué era odiado y cuál es su legado? El testimonio de quienes lo conocieron bien y también un relato de su camino hacia la Iglesia Católica. Dice el artículo, durante mi reciente estancia en Italia me indignó, aunque no me sorprendió, la forma en que los medios de comunicación tradicionales italianos y europeos en general informaron sobre el asesinato de Charlie Kirk. Lo redujeron a un activista de extrema derecha, un negacionista del cambio climático y un antivacunas. No se dijo nada sobre su merecido ascenso como el polemista más popular de Estados Unidos, ni sobre el hecho de que era un cristiano, esposo y padre genuinamente devoto. El subtexto de esta cobertura, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, era claro que Kirk, con solo 31 años, de alguna manera merecía morir o era al menos parcialmente culpable de su propio asesinato. Eso es increíble, es increíble y lo vimos acá un poco, aunque, ¿verdad? Como que se bajaron un poquito las garras, algunos de la izquierda, porque se dieron cuenta de que... La temperatura. Sí, la temperatura. Porque, por ejemplo, esta mujer, ¿cómo se llama esta? Cortés de New York. Alexandria Ocasio-Cortez, Sí. congresista. Sí, viene a decir ciertas cosas que de verdad que son innecesarias, imprudentes, no es momento para eso, ¿verdad? Acaba de pasar un crimen horrible y lo que tenemos que hacer es sanar, ¿verdad? Y buscar la verdadera unidad que es en Dios, ¿no? Así Continúo. Dice, la historia del verdadero Charlie Kirk era extraordinaria. Abandonó la universidad a los 18 años para dedicarse al activismo político. Harto del dominio absoluto de la izquierda ideológica en el mundo académico, fundó lo que se convertiría en Turning Point USA, una organización que transformó el activismo en los campus de las universidades. Su método era sencillo: montar una modesta mesa en el campus con un cartel que a menudo decía algo así como: yo digo que, demuéstrame que me equivoco. Este formato atraía tanto admiradores como a detractores de la izquierda, que rara vez lograban derrotarlo en el debate. Con el tiempo, el público creció, al igual que la necesidad de seguridad, ya que fue agredido físicamente en múltiples ocasiones. El día que fue asesinado en la Utah Valley Universidad, se dirigía a una multitud enorme rodeada de 6 guardaespaldas. Estaban preparados para que los provocadores lanzaran objetos o se abalanzaran sobre el escenario, pero no
pero no para un francotirador con un rifle de largo alcance que disparaba desde 300 pies de distancia. El alcance de Kirk se expandió rápidamente. Las cadenas de televisión, incluidas las de la izquierda política, lo buscaban como la voz más joven del conservadurismo. Su presencia en línea creció hasta alcanzar casi 5 millones de seguidores en su canal Charlie Kirk y 1.500 millones de visitas. En el año 2021 se casó con Erica Francie, una ex Miss Arizona, cristiana devota y voz conservadora por derecho propio, y juntos tuvieron 2 hijos. Kirk era escéptico sobre el cambio climático y cuestionaba los beneficios de las vacunas contra la COVID-19, una postura que en Estados Unidos trasciende el espectro político. Pero esos nunca fueron sus principales temas de interés. Lo que se definía eran 4 convicciones fundamentales que defendía con implacable elocuencia. Número 1, la ideología de género, especialmente el transgénero, no era en su opinión un concepto absurdo e intelectualmente indefendible, sino totalmente destructivo para la sociedad y para individuos concretos. 2, el feminismo, argumentaba, perjudicaba a las mujeres en lugar de ayudarlas. Al promover el aborto y lo que él llamaba anarquía sexual, también señalaba que las mujeres conservadoras casadas se declaraban más felices que cualquier otro grupo, citando una gran cantidad de encuestas que se sabía de memoria. Número 3, el libre mercado era muy superior al socialismo a la hora de crear igualdad y prosperidad. Y número 4, fe. Estaba convencido y explicaba con un estilo apologético vibrante que Cristo es Dios, que realmente ha resucitado y que sus enseñanzas son la base por excelencia de la cultura occidental. ¿Sigue, Luis? Sí, no, quería añadir algo ahí rapidito. Eso sí es algo que creo que a muchos nos tomó de sorpresa, porque yo lo había visto a él. Yo no era muy seguidor de él tampoco, pero sí cuando uno a veces está en las redes sociales o buscando, me salían algunos de sus videos y sabía quién era. Y me encantaba cómo debatía, y especialmente todo esto que hacía en la universidad, cuando venían y le preguntaban y le hacían algún ataque, como él respondía, era excelente. Pero nunca me había dado cuenta, y sí lo había escuchado hablar de Jesús, pero cuando ya después ahora uno se pone a ver más videos y más videos y más programas, uno se da cuenta que no tan solo él hablaba de Dios, él hablaba de Jesús. O sea, entonces ahí esa es la parte bien fuerte de su manera de expresarse, de lo que él siempre pues llevaba. Y esa es la parte que creo que lo hace de verdad diferente a lo que la gente pensaba. No es simplemente un conservador más. Perdóname, Jesse, ¿por dónde iba? Sus temas. Donde dice su estilo. Kirk era rápido de mente, dice ahí. Sí, ya. Kirk era rápido de mente, retórico y deliberadamente humorístico o irónico. Era performativo en el mejor sentido de la palabra, creando narrativas breves e impactantes, ideales para las publicaciones en las redes sociales. Eso es lo que estaba hablando yo ahora. Y para captar la codiciada atención de la audiencia de la generación Z. Incluso el presidente Trump lo reconoció como la fuerza más importante en el giro masivo de la generación Z hacia el Partido Republicano en las elecciones del 2024. Sin embargo, también era respetuoso, expuso las contradicciones sin ataque ad hominem cuando defendía su fe, a menudo hablaba con suavidad, incluso con emoción, era especialmente amable con los vulnerables. Priscilla Mosley, una joven que vivió creyendo que era un hombre y más tarde revirtió su transición, recordó en una publicación en X, y esto fue lo que ella escribió: Charlie Kirk fue amable conmigo, fue amable cuando hablamos, fue amable con las personas que revirtieron su transición como yo, se preocupaba por las personas vulnerables como la chica que yo era, que rechazaba su sexo y recurría a los carniceros para salvarse, me defendió a mí y a otras personas como yo. En otra publicación en X, Rob Smith, un afroamericano y hombre abiertamente gay que fue mentor de Kirk, compartió:
Esa noche Charlie y yo fuimos acosados por personas del público que nos lanzaron odio a mí por ser gay y a Charlie por darme una plataforma. La multitud se volvió rebelde y ruidosa y después nos sentamos en una sala de espera esperando a nuestra escolta y nuestro coche. Estaba conmocionado, nunca había vivido nada parecido. Charlie me miró directamente a los ojos y me dijo: Dios te ama, tú formas parte de este movimiento y nosotros te apoyamos. Wow. Charlie y TP USA o Turning Point USA siempre lo hicieron, aunque yo era demasiado inmaduro y nuevo en la realidad de ser una figura pública como para darme cuenta de lo que mucho que realmente me apoyaban y protegían de mil maneras diferentes. Así era Charlie Kirk. No permitiré que su humanidad se reduzca a frases hechas difundidas por personas que nunca lo conocieron y que quieren utilizar sus creencias bíblicas como excusas para pintarlo como una caricatura odiosa y extremista. En el 2024, cuando le preguntaron en una entrevista cómo le gustaría ser recordado si muriera, Charlie Kirk respondió: si muero, quiero que me recuerden por mi valentía en la fe. Eso sería lo más importante. Lo más importante es mi fe, es mi vida. Continúo, Jesse. Sí. Durante más de un año antes de su muerte, Charlie había estado considerando seriamente convertirse al catolicismo. Cada vez le impresionaba más el corpus doctrinal católico. Mencionó lo cercano que era el padre Don Klein, creo que se dice, párroco de la Iglesia Católica San Bernadette de Scottsdale, Arizona, y cómo su esposa se había bautizado como católica. Erika asistió a la escuela secundaria Notre Dame Preparatory High School en Scottsdale. El padre John Burns, sacerdote de la arquidiócesis de Milwaukee y popular orador, señaló recientemente: Charlie Kirk se acercó a María al final de su vida demasiado corta. La llamó la solución al feminismo tóxico en Estados Unidos. Wow. Sí, no, definitivamente. Dice aquí, la retórica que siguió a su asesinato fue vil y deshumanizante. Los demócratas del Congreso se negaron a guardar un minuto de silencio en su honor. Lo mismo ocurrió en el Parlamento Europeo. El parlamentario conservador polaco Dominik Tarczynski observó que la izquierda, que se autodenomina demócrata, naturalmente se negó. Son iguales en todas partes, incluso ante la muerte. Son incapaces de demostrar compasión humana. En MSNBC, una cadena estadounidense progresista, el analista político Matthew Dowd afirmó que Kirk había estado promoviendo el discurso del odio, diciendo: ha sido una de las figuras jóvenes más divisivas en ese sentido, que constantemente promueve este tipo de discurso del odio dirigido a ciertos grupos. Y yo siempre vuelvo a lo mismo. Los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio. En otras palabras, para Dowd, Kirk fue la causa de su propio asesinato, aunque más tarde fue despedido por la cadena. Gracias a Dios. El razonamiento de Dowd tuvo eco en todos los medios progresistas. Y lo que es más importante, según su propia familia, Tyler Robinson, el presunto asesino, se había vuelto recientemente más político y pensaba que Kirk estaba difundiendo el odio. Y en las redes sociales, personas influyentes de izquierda incluso difundieron listas de líderes conservadores que deberían ser los siguientes. ¿Puedes seguir ahí, Luis? Eso es increíble. Dice, por el contrario, Kelsey Reinhardt, presidenta de Catholic Vote, en un boletín informativo dirigido a los miembros de su organización, describió la causa de su asesinato de esta manera: Charlie Kirk fue atacado por una razón. Decía la verdad sin miedo, defendía la fe, la familia y la libertad con una claridad y un valor poco comunes en nuestra época. Su muerte es un claro recordatorio de que el odio, cuando no se controla, se convierte en violencia. No se trató simplemente de un ataque contra un hombre, fue un ataque contra los principios del diálogo libre, el orden cívico y la dignidad humana. Como católicos, continuó Reinhardt, afirmamos con convicción inquebrantable que toda vida humana es sagrada. Responder a las palabras con balas es propio de la tiranía, no de la libertad.
La verdad debe abordarse con razón, persuasión y debate, no silenciarla con derramamiento de sangre. El asesinato de Kirk ha revelado lo visceral e irracional que se había vuelto el odio de la izquierda hacia sus ideas. Y como los argumentos basados en el sentido común han sido rebautizados como discurso de odio, sin embargo, también ha desencadenado una ola de unidad y determinación en el movimiento conservador estadounidense. Tanto los líderes como los simpatizantes de base se han unido al estilo de compromiso intrépido de Kirk, mientras que algunos moderados de izquierdas se han distanciado de los extremistas de su propio bando. En un informe del viernes por la mañana sobre el seguimiento del asesinato de Kirk, un grupo de periodistas de la agencia de noticias Reuters, normalmente poco comprensivos, admitieron que los videos gráficos que se difundieron en las redes sociales sobre el tiroteo de Charlie Kirk convirtieron la muerte del activista en un momento imborrable, obligando a los jóvenes estadounidenses a enfrentarse al asesinato público de un destacado líder político no mucho mayor que ellos. ¿Puedes terminar ahí, Luis? Sí, claro. Perdóname. Reinhardt dice, Reinhardt volvió a captar el momento. Hago un llamamiento a todos los líderes, independientemente de su partido o ideología, para que condenen este asesinato de forma inequívoca. Permanecer en silencio ante tal maldad es ser cómplices de su avance. Que esta tragedia despierte a Estados Unidos a la urgente necesidad de recuperar el respeto por la vida, la civilidad en el discurso y el valor de la búsqueda de la verdad. Rezamos, concluyó Reinhardt, por el descanso del alma de Charlie, por la fortaleza de su esposa y de sus hijas y por la curación de una nación ahora marcada por su pérdida. Que Dios los reciba en la luz eterna y que el sacrificio de su vida nos inspire a todos a defender con más firmeza lo que es correcto sin miedo. Amén, así sea. Yo no sé, Jesse, si esto me recuerda un poquito las palabras de J.D. Vance. Recientemente estuvo hablando sobre... después que sucedió lo de la ICE, que hubo un tiroteo en una de las facilidades de ICE. Dallas. Ajá. Entonces él estaba diciendo que jamás iba esto a parar si no dejaban de utilizar el vocabulario, la manera incitante que usualmente es la izquierda, sí, la que comienza a hablar de que ellos son fascistas, ellos son nazistas, ellos son racistas, quieren destruir el país, son enemigos del Estado. Cuando hablan ese tipo de lenguaje, decía J.D. Vance, lo que crean personas débiles de mente o personas que, como decía el artículo que leímos, que no tienen control del odio y de sus sentimientos, es que cojan un rifle y se vayan a matar a 2 o 3 porque piensan que están haciendo un bien. Entonces creo que de eso se trata. Creo que es lo que más o menos aquí están diciendo también en el artículo. Podremos unirnos en esto con Charlie Kirk, muchos, pero si no se cambia la retórica, como se hace la política y cómo decimos los argumentos que decimos sin ofendernos, la violencia va a seguir. No, así es, lo has dicho bien, Luis. Y desafortunadamente, yo puedo decir que Charlie Kirk murió con las botas puestas. Él murió en el campo de batalla de las ideas. Él murió en donde se inician las guerras culturales en los colegios y las universidades. Charlie Kirk, él fue un hombre que se puso en la brecha. En Ezequiel 22:30 nos dice, el profeta dice, y busqué entre ellos un hombre que levantará el muro y se pusiera en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo encontré. Aquí en este pasaje, Dios advierte al pueblo de los judíos que ellos van a ser exterminados por sus pecados, a menos que un hombre esté dispuesto a ponerse en la brecha para prevenir la destrucción. Pues puedo decir que Charlie Kirk fue un joven que se puso en la brecha contra la cultura de muerte, contra el progresismo, Antifa,
Black Lives Matter, los pro-abortistas, los marxistas, que sabemos, como dice la Biblia, en 1 Juan 3:10, son hijos del diablo. Charlie Kirk, en mi opinión, él era un joven sabio, mucho más sabio que la mayoría de jóvenes de 31 años. Para su edad, era muy sabio, tenía una valentía como el niño David contra Goliat, era intrépido. Y Charlie dijo varias veces que él no temía a los que matan el cuerpo, como dice el Señor Jesús en Mateo 10:28, que no teman los que maten el cuerpo, solo teme a Dios que puede destruir el cuerpo y el alma. Claro. Charlie nomás temía a Dios. Él no le tenía miedo a irse a esas universidades donde varias veces lo trataron de atacar y le tiraban cosas, piedras y botellas. Para mí, Luis, la vida de ese joven, vida corta, inspiró a muchos y él ayudó a muchos jóvenes a descubrir quién es Jesús. Y yo también, él ha inspirado a muchos jóvenes que se pongan también en la brecha para prevenir la destrucción de nuestra cultura y nuestro país. Totalmente, totalmente. Cuando una persona está con Dios, los frutos permanecen porque Dios es eterno y todo lo que Dios hace dura para siempre. Y por eso es que todavía hoy seguimos hablando de Charlie Kirk y de aquí a 5, 10, 12, 20 años todavía se seguirá hablando de su muerte, se seguirá hablando de lo que pasó y se seguirá hablando de su legado, porque definitivamente después de su muerte las cosas no son igual. Y creo que ha sido más para bien que para mal. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder vivir la vida como la vivió él. Yo quiero invitarle a las personas que nos están viendo a que sigamos orando por nuestros países, sigamos orando por la violencia que está pasando en múltiples países, las guerras que hay. El mundo está lleno de violencia, demasiada violencia, para que sí venga la paz, pero que vengan soluciones reales, ¿verdad? Que el mundo realmente se dé cuenta que Jesús es Rey. Y les pido también, como siempre les he dicho, pues que nada, que se suscriban aquí al canal, que nos den me gusta, que le digan a otros que Católicos para Católicos existe y que nos vean aquí la semana que viene. Jesse, te doy unos minutos para concluir y con eso entonces pues nos vamos despidiendo por el día de hoy. Nomás voy a decir que Steve Bannon, él tiene un dicho, es un portavoz conservador, también es católico. Él dice, cuando tumban a un hombre, uno de los del partido de nosotros, conservadores, patriotas y personas de fe, Steve Bannon dice, cuando nos meten a la cárcel o nos matan, él dice, pues el siguiente hombre eres tú. El siguiente hombre en la línea eres tú. Párate, ponte en línea, ya no estoy aquí Charlie Kirk, y Dios tiene algo específicamente que Él quiere que tú hagas. Tú tienes que ser el Charlie Kirk en tu parroquia, en tu comunidad, entre tu familia, entre tus amistades. Tú eres el siguiente hombre. Eres tú. Amén, así mismo es, así mismo es. Bueno, entonces con eso nos despedimos, les pedimos a todos sus oraciones y que viva Cristo Rey. Que viva, hermano. Y que viva la Santísima Virgen María de Guadalupe. Que viva. Amén. Excelente.